Hola amigos de Quererte Bien, hoy día nos encontramos en un nuevo capítulo que es el capítulo número 20 de nuestra primera temporada con una gran amiga, la Natalia Benkel. Ella es arquitecta, tiene 41 años y también quiso aceptar la invitación para venir aquí a colaborar desde su experiencia a contribuir con la comunidad. Nati, bueno, el tema de hoy día, como lo hablamos, es la comunicación asertiva en pareja y cómo también influye la introspección. Primero que todo, ¿cómo estás tú hoy día? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno, bien, gracias de verdad por venir. Y yo sé que este tema es un tema súper importante, que yo creo que le va a llegar a harta gente. Así que cuéntame, porque tú estás en relación de pareja hace un rato, ¿cuánto llevas? Cumplimos 5 años ya, Harto, hace poquito, el 1 de octubre de este año, o sea, de este año claro. cumplimos 5 años. Mira qué bien. Y cuéntame, ¿aplicamos o no aplicamos la comunicación asertiva? Lo intentamos, Ah, ya, eso es lo cada importante. vez lo intentamos más. Y yo quiero dejar súper en claro que no soy experta, es un proceso personal en el que he estado buscando herramientas de cómo llevar una mejor comunicación en general con todos mis vínculos, pero con el más cotidiano y con el que convivo 24/7 en estos momentos y ya hace algunos años con mi pareja. Y, y es un desafío, ¿no? También, como digo, no soy una experta, no es algo que logre siempre. Hay veces que igual uno se descompensa o está desde una postura un poco más defensiva o más cerrada de repente. Somos seres cíclicos, ¿no? Partimos por ahí, de que somos personas que vivimos en una ciclicidad, humanos que vivimos una ciclicidad, y hay veces que podemos estar disponibles como hay veces que no estamos disponibles. Entonces, era esta sensación de que la comunicación asertiva también tiene que ver con una autoobservación constante. Mira qué interesante, ¿eh? Nosotros, conversábamos antes de conversar con ustedes, eh, y cuando me hiciste la invitación a venir al programa, yo no sabía muy bien de qué conversar, de qué hablar. También es un honor para mí estar acá porque fuiste mi psicóloga, entonces también que reconozcas como mi avance como Y persona. tremendo progreso, Nati, tremendo. Muchas gracias. Siempre ahí se intenta, siempre se puede más y siempre se va avanzando y siempre vamos evolucionando en esta ciclicidad. Y me llamó la atención algo que vengo reflexionando hace algunos meses, porque cuando suelo hablar de mi relación en pareja, cuando comento cómo es nuestra dinámica, porque también mi pareja es un hombre que podríamos decir que no encaja dentro de la estadística o de la mayoría que tenemos en Chile en relación al machismo, al patriarcado, a hombres que por lo general también tienen como una visión en relación a roles de género, ¿no? Y que eso se puede ver mucho en el hogar, Uf, sí que ¿no? sí. ¿Es maduro tu pareja? En ese sentido es muy maduro, pero también tiene que ver, y en eso es como en lo que yo he reflexionado, porque yo hablo sobre mi relación y suelo tener de respuesta, ay, qué suerte tú tienes. Nati con una piedra en los dientes. Claro, como qué suerte que tienes que te haya tocado un hombre así, o qué suerte que tienen que se hayan encontrado, o qué suerte que tienen tener ese nivel de madurez. ¿Y no es azaroso, pues, Nati? Para nada, no es azaroso para nada, no es suerte. Y eso fue una reflexión que vengo haciendo hace algunos meses ya, y cuando me invitaste dije, ok, si esto está en mi mente también es algo que quiero compartir, por si les hace sentido, por si han pasado también una situación similar, o por último para ampliar un poco más nomás las visiones que tenemos, que hay veces que vivimos en nuestra propia burbuja y no lo voy a categorizar tampoco como bueno o malo, somos nuestro contexto también. Pero es bueno también salirse de repente del contexto que uno tiene de su pequeña burbuja, su pequeño contexto, y conocer otros contextos. Solemos hacerlo cuando viajamos, que nos introducimos en culturas distintas, pero hay veces que no es necesario pagar un súper pasaje de avión carísimo, sino conversar con alguien que tal vez tiene puntos de vista muy distintos a ti o tuvo un contexto de vida muy distinto a ti. Entonces, en ese sentido,
desde mi percepción, claro, primero él podríamos decir que es un hombre evolucionado para lo que se tilda como la mayoría, que también ahí podríamos entrar a discutir si realmente todavía existe esa mayoría, que la sentimos las mujeres, pero también se puede cuestionar. Pero tiene que ver con el contexto de su infancia, de cómo él vivió su relación y también su vínculo hijo-madre. Y por mi lado también, y por su lado, tiene que ver con un proceso constante de autoobservación. Reflexivo, profundo, me imagino. Sí, desde ahí siento que pueden existir distintas herramientas para conectar con tu interior, y desde ahí cada cual puede optar por buscar distintas herramientas, pero es importante hacer una autoobservación. Y esa observación es constante, porque como somos cíclicos, como somos humanos que estamos en un proceso de evolución, estamos constantemente cambiando. Hay algunos que dirán, bueno, hay una esencia que se conserva. Sí, puede ser. Pero en definitiva para mí igual vamos siempre creciendo, vamos siempre evolucionando o desevolucionando también puede ocurrir. Concuerdo totalmente con tu teoría, somos muy dinámicos, somos volátiles, lo que pensaste el año pasado quizás no lo piensas, no lo compartes ahora, y a veces uno se ancla mucho a sus versiones antiguas, ¿estás fijado? Es que yo soy así, quizás ya no eres así, simplemente. Tanto uno como los otros, ¿no? Exacto. Es como que hay veces que uno se puede quedar anclados en esos patrones, en esas formas. Hay veces que también quedarse en esos patrones y en esas formas es como un mecanismo de defensa para no evolucionar. Total. Porque evolucionar es enfrentar situaciones de disconfort, es salir de la zona de confort, ahora que está tan de moda decir eso. Pero incluso entiendo que hasta neurológicamente está comprobado que a medida que tú vas desafiando a lo que estás acostumbrado, a tu cotidianidad, también se van generando, reformando, reconfigurando tus patrones neuronales. Entonces, desde ese entendido, para mí, claro, la Natalia que conociste incluso el mes pasado no es la misma Natalia que está sentada a conversar, tal vez en cosas muy mínimas. Y cómo no hablar así cuando son, por ejemplo, personas que se quedan ancladas en lo que fuiste cuando adolescente. O sea, imagínate la media, personas que conociste en la media, que después tal vez te separaste, y quedarse con esa percepción de la persona que de 18, 17, 16 años. Pero ¿cuánto no lo hacen? Y lo hacemos, y es como parte también como, yo creo, como de nuestra lógica del cerebro de querer rellenar los vacíos. Entonces, esta persona ya la conozco, porque la conocí hace 25.000 años atrás, entonces creo que la conozco, en vez de darme la nueva oportunidad de conocerla. Y en eso también está en el uno. Absolutamente. En el individual, ¿no? Qué interesante, la herramienta que tú mencionas, la autorreflexión, para poder enriquecer la relación de pareja. Aquí no se trata, Nati, de compatibilidades, que él es Géminis, yo soy Acuario, y no se alinearon los astros, por eso funcionamos. Uno tiene que trabajar en esto, por cierto, cuando dicen regar la plantita, ¿qué opinas tú? Exactamente, o sea, bueno, de hecho, por ejemplo, astrológicamente hablando, supuestamente mi signo con el de mi pareja no son tan compatibles. Mira. Porque yo muy sensible, Cáncer, y él muy directo, Sagitario. Ahora, en mi percepción, yo encuentro que somos el complemento perfecto. Claro, yo he aprendido a no tomarme tan en personal de repente su forma directa de decir las cosas, y él también ha aprendido por momentos a ser más sutil, ¿no? En decir las cosas que opina. Pero eso también es interesante, porque también nos podemos quedar como con esos a prioris de lo que conocemos de las personas, no detallar y enfocarnos también como siempre en el otro, ¿no? Como, por ejemplo, en mi caso personal, de esta relación. A mí
siempre, no sé si siempre, pero tengo la sensación que siempre hubo un anhelo en mí de estar en pareja. ¿Ya? Era algo que incluso tal vez perseguía en la adolescencia, ¿no? Como encontrar el príncipe azul y no sé qué. El amor. Claro, y juraba que iba a ser en una disco. Así como Típico, no todo nos pasó. esa Natalia de hace muchos años atrás. Y cuando empecé mi relación actual, ya después aproximadamente como de un año, me di cuenta, estaba como, porque era como la relación en pareja, pero la estabilidad, Claro. ¿no? Llegar a esa estabilidad. Y me di cuenta que estaba esperando que esa estabilidad viniera de la afuera. Es decir, la pareja que yo elijo me tiene que dar esa estabilidad. Y me di cuenta en esa reflexión, autoobservándome, sintiendo que estaba en una relación sana, en una relación recíproca, igualitaria, y él me entregaba mucha seguridad y aún así por momentos yo no me sentía segura. Y ahí empecé a tener una conversación conmigo. ¿Qué tal te fue? Cuéntanos. Me di cuenta que yo era muy insegura. ¿Ya? Y que si yo era muy insegura, podía tener a la persona más segura al lado, pero era yo la que me estaba sintiendo insegura, en mi interior, por mis propias inseguridades que no tenía que ver con que otro me estuviera diciendo te falta esto, no tienes esto, o lo que sea de afuera que te pueda hacer sentir insegura, Claro. sino que era algo en mí. Interno, absolutamente. Era absolutamente interno. Y primero observando eso, que también en mi experiencia por lo menos, hay un paso que puede ser gigante e incluso que a veces no ocurre, del darse cuenta de un patrón dañino interno de uno al cambiarlo. Qué difícil. Por eso te digo, hay veces que incluso no se logra. Exacto. Y el logro es darse cuenta En un inicio sí, para de modificarlo. que tienes el patrón. Claro. ¿No? Y te puedes, y a veces que eso también es frustrante, porque es como que te das cuenta que tienes el patrón, lo vuelves a repetir, te das cuenta que lo estás repitiendo y tú dices, ¿y por qué sigo repitiendo este patrón? ¿Y por qué si ya me di cuenta? Claro. Porque es un proceso también. Y el darse cuenta es el inicio de un proceso de cambio, pero es el inicio y es importante. Y entonces ahí también, cuando me di cuenta de esto, en el sentido como de la seguridad, empecé también a hilarlo a muchas otras emociones que por momentos uno también busca en el afuera y que también esperas que sea la pareja. Y en eso también está como la alta expectativa de que tu pareja por cierta forma también se vuelva como un poquito sobrehumano. ¿Lo idealizas? ¿No? Porque, ¿en qué sentido me refiero con sobrehumano? Porque si bien esa persona puede estar en un momento de su vida súper seguro y te entrega seguridad, al igual que tú también es cíclico. Y puede que llegue un momento de su vida en que no sienta esa seguridad que siempre siente. Entonces ahí también está el lado recíproco de la relación donde tú puedes ser esa seguridad. Es interesante. Y ahí es recíproco. Exacto. Entonces no estoy siempre esperando que desde afuera llegue esa emoción, sino que primero me doy cuenta que es algo en mí también, aprendo cómo cultivar esa emoción en mí, ¿no? Y desde cultivar esa emoción en mí, también puedo entregársela al otro. Entonces ahí tampoco, no estoy siempre en la espera de que sea el otro que me entregue, sino que empezamos a comunicarnos en ese diálogo que tal vez no es verbal, pero que es desde lo sutil y lo recíproco. Y después ya, si en esa autoobservación logro verbalizarlo, ¿no? Que ahí es cuando ya llegamos a la comunicación asertiva, que ahí también entiendo que hay una diferencia entre asertiva o efectiva cuando es laboral, cuando es... Ahí tú... Asertiva aquí, en tema de terreno de pareja, y efectiva en terreno más laboral. Más laboral. Claro, porque yo también reconozco que he aprendido mucho en capacitaciones desde el ambiente laboral, queriendo comprender mejor cómo vincularme humanamente
descubro herramientas para hacerlo también en mi relación vincular de pareja, en mi relación vincular con mi madre, con mis hermanos, con mis amistades, con mi jefatura, ¿no? Con quien sea. Se puede también extrapolar a los diversos vínculos, pero para mí actualmente que vivo con mi pareja y que ya llevamos 5 años, es como el espejo más fuerte también, y el espejo más cotidiano, el espejo que por momentos necesita una respuesta o una atención. ¿A qué me refiero? Me puedo enojar con mi jefatura o con una amistad y es como, ya te hablo en 3 días cuando se me pase la rabia. Pero viviendo con alguien donde también tienes que ser funcional, ¿no? Porque la pareja también se vuelve algo funcional. Este proceso tiene que ser un poco más rápido. Absolutamente. ¿No? De solucionar, no puede ser así como no te hablo en 3 días. ¿Y cómo lo hacen en lo práctico, Nati? ¿Cómo llevan a cabo ciertas reuniones semanales, instancias de diálogo, negociación, acuerdos? En lo práctico, como para también dar algunos tips Sí. a las personas. En lo práctico... No discutir por WhatsApp. No, jamás. Mira, hay veces que... Enojado, digo yo. Mira, hay veces que nos cuesta por momentos como en la emoción verbalizar cosas, y sí hay veces que es como cuando la emoción está muy intensa, es como por WhatsApp, como que se llegan a acuerdos así como hablemoslo después, ¿no? Como que también se pueden llegar a ese acuerdo, como hablemoslo después. Creo que ya, en lo concreto en la vida cotidiana, como les dije, no soy experta, no siempre lo logro, esto es a veces, ¿sí? Creo que lo primero es autoobservación. Exacto. En relación a la emoción. ¿Cómo me estoy sintiendo con lo que estoy teniendo que enfrentar? Sea una situación, sea la situación una acción, una conversación, etc. Entonces, primero mi emoción. En mi emocionalidad, ¿noto que estoy en condiciones de verbalizar? Buen punto. Porque yo me considero súper intensa, ya es algo que siento que logro gestionar, no me genera conflictos, me encanta ser intensa, me encanta sentir mucho la vida. Es lo mejor. Y en algún momento sí, fue muy conflictivo para mí porque no sabía cómo autorregularme, no sabía cómo gestionarlo en relación a cuánto exteriorizarlo, porque hay veces que hay veces que ustedes me pueden ver súper tranquila y la intensidad está fluyendo internamente. Se lleva por dentro. Se lleva por dentro. Entonces, hay veces que lo voy a externalizar, hay veces que no, pero eso también lo he ido aprendiendo. Porque antes o explotaba o me lo guardaba todo. Era como de extremos. Qué heavy pasa, mucho. Las mujeres tenemos más tendencia a eso. He notado que al parecer sí. Sobre todo como explotar así, cuando como que nos viene la rabia o la pena y aprovechamos esa emoción como, ¿y te acordáis el año pasado? Sí, pasa. Entonces, claro, yo todavía me siento ahí, pero he logrado ir verbalizando, porque a mí me pasa que no me cuesta para nada verbalizar lo positivo. Si es que algo me cayó bien, si es que siento que hiciste bien algo, si es que me produciste una emoción muy bonita, a cualquier persona no tengo ningún problema en decirlo. Pero cuando es algo que me molesta, que me duele, que no me agrada, que me hizo sentir incomodísima, me cuesta mucho. Me cuesta mucho verbalizarlo. Y con mi pareja actual lo he aprendido a verbalizar, pero no lo hago desde la emoción. Entonces lo primero que hago siempre es como observar en qué emoción estoy. A ver si lo logras decir. Nati, y disculpa, ahí te quiero meter la palabra ego, porque a veces uno quiere tener la razón, es lo que tú mencionaste delante. Estoy en condiciones emocionales para verbalizar cuando ya fui autoconsciente de cómo contribuía a cierta discusión. ¿Cómo influye en el ego esto de tener la razón, de ganar, del gallito? ¿Qué opinas de eso? Ay, el ego. Heavy, ¿cierto? Maldito ego, y todos lo tenemos. Sí, es algo que es indivisible. Bueno, yo practico hace varios años meditación. El ego dentro de las enseñanzas tibetanas
es parte de nuestro ser. También ahí hay como una confusión en lo que son las nuevas espiritualidades, la espiritualidad pop que le digo yo, o el nuevo New Age que está resurgiendo, donde al parecer se tiene como esta impresión de que los seres meditantes no entramos en conflictos emocionales. No nos enojamos. Claro. Sí, total. La evitamos. O que logramos superar el ego. El ego es parte de nuestra comprensión de este plano dual. El ego surge al dividirnos de la unidad. Ahora, ¿qué ocurre? Y el ego en sí no es malo, per se. Lo complejo es cuando son egos dañados y entramos en el narcisismo, entramos en la arrogancia, entramos en el autoritarismo, en creer que nuestra verdad va por sobre la otra verdad. En el victimismo también. En el victimismo del otro caso, porque son extremos. Y ahí es complejo. Es complejo porque empezamos esta entrevista hablando de abrirse a nuevas posibilidades. Ese ego enfermizo, para también diferenciarlo como del ego sano, que todos tenemos ego, que no se puede eliminar. Que no se puede eliminar, no se puede superar. Sean amigos de su ego. Sí. Les garantizo que el Dalai Lama tiene un ego y lo sabe. Entonces, como que no es algo de que te vayas a iluminar, llegar al nirvana y superar el ego. No, es cómo gestionas tu ego. Exacto. Si al final es todo un tema de cómo te gestionas. ¿Cómo te autorregulas? Claro, nos han hablado del adulto responsable solamente desde lo económico, pero eso es lo mínimo que tiene que hacer un adulto responsable, ¿no? Desde lo humano tiene que ver con cómo autogestionamos nuestras emociones y desde cómo autorregulamos y autogestionamos nuestras emociones. Si lo hacemos por un tiempo prolongado y le colocamos dedicación, también vamos a estar atendiendo nuestros pensamientos, ¿no? También se puede hacer una autoobservación del pensamiento. ¿Cómo se hace eso? Cuéntame, Nati. Bueno, para mí está la meditación, que es el proceso de estar atentos a tu respiración. ¿Te resulta? Sí, a mí me resulta en diversos ámbitos. Yo también soy una persona que me considero bastante nerviosa. También ya no es un tema porque he sabido autorregularlo mediante la respiración. Y la respiración también puede ser una pausa en ese momento de autoobservación que mencionábamos de cómo me siento, si me siento preparada o no para conversar. ¿Y qué hago yo? Una respiración profunda. ¿Y cómo, Nati, tú me podrías dar alguna estrategia? Yo que igual soy ansiosa y creo que tengo déficit atencional, no me lo han diagnosticado, pero la meditación no me sirve, en mi mente se me da, pero para Saturno, te juro, me carga. Eso pasa, es parte también de la meditación. Es normal. Es normal, Ya. Sí. Todo lo que ocurra como ser humano en el proceso meditativo es normal. Uno categoriza, típico, Sí. querés como polarizar, ¿es normal esto o no? Uno categoriza, tendemos también a irnos como a la perfección. ¿A qué me refiero con esto? Solo puedo meditar y concentrarme si es que tengo la sala impecable, si es que estoy sentada en el mejor cojín, si es que no hay ningún ruido a mi alrededor. Pobre que el vecino se le haya ocurrido poner a aspirar A cortar el pasto. o a cortar el pasto, porque ya no puedo meditar. Claro. No, ya no es el entorno ideal para que yo pueda concentrarme y poner atención a mi meditación. Eso, Excusa. excusas. Esos son nuestras propias limitaciones para no querer entrar más adentro en nuestro ser. Autosabotaje a veces. Autosabotaje, esa es la palabra precisa. Entonces, ¿qué ocurre? Porque de repente, no, es que yo no puedo meditar porque pienso mucho y no puedo, Siempre he dicho eso. o me muevo mucho, soy muy inquieto, no puedo quedar. Hay veces que meditar son 5 segundos. 5 segundos. Ah, yo quiero saber, enséñame. Vamos. Dale. Respiración. ¿Por la nariz? ¿Inhalar? Por la nariz. ¿Y botamos después? A ver, te sigo. Inhalar por la nariz. Yo voy a contar los 5, tú haces el ejercicio. Ya, ojos abiertos y cerrados da lo mismo. Da lo mismo, en este caso da lo mismo. Ya. ¿Sí? Porque es para
tu concentración personal, no es una práctica meditativa para conectar con el presente, que es lo que se suele hacer, para estar siempre más conectada con el presente. En este caso es una respiración para conectar con tu presente interno. Súper. ¿Sí? Entonces, una respiración profunda por la nariz, lo mantienes un rato bien profundo y siente que todo tu cuerpo está recibiendo oxígeno y notas cómo está tu interior. Y luego muy tranquilamente suelta por la nariz o por la boca, donde te sea más cómodo. Pero vas sintiendo cómo ese aire va saliendo. No es una salida rápida, sino que de a poco vas decantando todo lo que va saliendo. Mira, y algo tan simple como esto es meditar. Y me encantó, es cortito pero de calidad, ¿cachai? Uno como que, no sé, romantiza la meditación, me gustó mucho. Como que tiene que ser bajo esas circunstancias. Como que me relajé. Y yo, por ejemplo, hay veces que estoy en situaciones conflictivas con mi pareja y hago esta respiración. Express, súper práctica. Él ya me conoce, ya sabe que estoy como en ese proceso de autorregulación, porque también me sirve para autorregular la emoción. Y ahí también te estás regalando y le estás regalando al otro esos segundos de silencio en que no pasa nada, no está ocurriendo nada, estoy en mi análisis. Qué bacán, lo voy a hacer. No tengo pareja, pero igual. Lo hago en la oficina también, cuando me siento muy ansiosa. En general con las personas. ¿No? Sí, o con situaciones, ¿no? Es como que tengo que enfrentar una situación y noto que me está empezando a dar ansiedad. ¿Cómo lo noto? Mi respiración se corta. Empiezo a respirar más rápido. O te hiperventila, a algunas personas les pasa. Entonces, ¿qué hago? A ver, ojalá en el suelito, me siento recta y una respiración profunda para bajar mi ritmo. Al final es eso, cuando estamos en ambos casos, cuando estamos en éxtasis o cuando estamos en una situación donde nos sentimos con emociones negativas, tendemos a cambiar nuestro ritmo, ya no es armónico, no es equilibrado, está como disociado. Entonces estos pequeños ejercicios de respiración ayudan a volver a ese equilibrio, ¿no? Buenísimo. Hay veces que va a necesitar ser más de una vez. ¿Y qué me sirve a mí después de eso? En que yo después de autoobservarme puedo decidir si estoy disponible para tener una conversación o no. Porque puede que esté disponible y diga, mira, estoy disponible para escucharte sin prejuicio, sin querer imponer mi verdad ante la tuya, sino para comprender la situación que estamos viviendo. Hay muchas veces también que me pasa, yo siento que en Chile tenemos como una tendencia a apuntar. Cuando ocurre algo negativo, ¿quién es el culpable? En vez de buscar soluciones, sí, hay casos en que se necesitan remediar, ¿sí? Y para eso, no sé si la opción es apuntar así, tú eres el culpable, pero sí hay que haber un proceso de crítica, de autoanálisis, de reflexión. Total. ¿No es cierto? Pero no nos podemos quedar circulando en eso, sino que hay que visionar soluciones. Entonces, ok, ya era súper necesario encontrar quién era el culpable, la culpable, ya se piden las disculpas del caso, compete o no compete. ¿Cómo seguimos? ¿O nos vamos a seguir dando vueltas del victimario o la víctima de lo que ocurrió? Oye, que es cierto, eso no se queda pegado. Y buscando culpa, ego, es que el ego de nuevo. Ego. Total, gallito, ¿quién tiene la culpa? Tú. Pero es que tú me hiciste esto, el victimismo. ¿Cachai? Pasa mucho. Y ahí vuelve la memoria. Es que hace 5 años atrás tú me dijiste. Uy, no, así no va a llegar a ningún lado. Entonces también siento que cuando uno se abre a tener una conversación desde un sentir más neutral, porque tampoco es estar en ese otro extremo como de la euforia y a todo te digo que sí porque estoy en la felicidad máxima, ¿no? Claro. Sino que es desde un punto neutral, puedes ir avanzando también, ¿no? En encontrar soluciones en vez de quedarte pegado circulando en por qué pasó y quién fue y por qué me pasó esto a mí y por qué no te pasó a ti y ¿entiendes? Entonces como que uno va avanzando. Y por otro lado también
está la opción, y que es válida, de hacer esa observación, notar que la situación de verdad te descoloca, te desequilibra y decir, no es el momento para conversar. No estoy apta, no estoy en mi mejor momento para conversar esta situación. En condiciones emocionales. Esperemos a que mi emocionalidad pase y ahí retomamos la conversación. ¿Qué pasa muchas veces con eso? Que uno se olvida y no retoma la conversación. Hay que hacerlo. Hay que retomar la Siempre, conversación. siempre. Hay que Porque enfrentar. uno se engancha a la emoción Eso es. y actúa de la emoción. Y hay veces que también ¿no? Hay situaciones extremas en que la emoción sí te va a apoyar como a salir de algo que en la neutralidad no estás logrando salir. Pero eso ya son los extremos. No es lo que debiese pasar en una relación que es recíproca. Me refiero a extremos si estás en una relación de abuso. Claro, pasa. ¿No? Sí. Ahí va a llegar un momento de rabia y de pena que por favor utiliza esa rabia y esa pena para salir de ahí. Movilizarse, en el fondo. Movilizarse. El ¿no? tema es que pasa que uno se bloquea, po. O el patrón conocido te hace quedarte ahí porque tu cerebro lo reconoce como algo familiar, por ende algo seguro, cuando es lo más amenazante que hay. Uno normaliza. Y en Chile tendemos a normalizar mucha violencia. Porque no te pegó, porque no te dijo un garabato. ¿Y qué pasa con todo los otros tipos de violencia? La violencia emocional en Chile. Simbólica, que es mucho por Nati. Sí, la violencia, sí, hay muchas... Sutiles, bueno, cosas sutiles. Nosotros hablábamos de eso también. Sí. Yo siento que tuve un contexto de crianza donde mis padres muy hippies, ambos, para bien o para mal, porque tiene de todo, ¿no? Fueron muy cuidadosos, sobre todo con el tema de la violencia física. Yo nunca recibí un golpe por parte de mis papás o de mi mamá. Pero por el contrario sí creo que como formas de control también, ¿no? Como en la adolescencia y no sé, que se me va a revelar la cabra, se le van a saltar las trenzas. Sí creo que hubo como mucha intimidación o violencia como emocional, ¿no? Pero como no tuve la crianza desde la violencia física, desde el correazo, desde ándate a tu pieza castigado, o desde el bofetazo, ¿no? O el mechoneo, que son situaciones que hasta el día de hoy tú ves padres y madres que, pero es que a mí me pegaban cuando era chica y no me pasó nada. No quedé traumado y no sabía nada. Entonces, claro, yo no tuve esas situaciones en mi casa y por lo mismo siento que también afiné mucho mi mirada en relación a lo que considero violencias sutiles. Y en muchos lugares donde lo planteo, suelo ser tildada de exagerada. Típico. Cuática, dale color. Porque al final, claro, le estoy diciendo al otro igual, eres violento. Claro. Claro, no me estás pegando, tal vez no me estás insultando, pero sutilmente me estás minimizando, por ejemplo. Pasa mucho, mucho. ¿No? Y la gente por eso tiene que reconocer las formas de violencia. Conocerlas para reconocerlas en realidad. Exactamente. Entonces, claro, eso es como en ese extremo, ¿no? En una relación donde no hay reciprocidad, donde hay egos enfermos, ¿no? Donde se normalizan violencias de las categorías que hay, en esas relaciones yo no te podría decir utiliza comunicación asertiva, sino utiliza tu emoción para observar si eso es lo que tú quieres seguir repitiendo y viviendo y salir de ahí, ¿no? Estamos hablando en casos de situaciones y relaciones donde podríamos decir se entienden sanas. Exacto, exactamente. ¿Sí? Relaciones estables, más sanas. Relaciones estables. Y como te decía, ¿no? Una estabilidad que también me di cuenta de que no es suerte. No, pues, nunca ha sido suerte, es trabajo. Y que tampoco es que dependa de uno de los dos, porque claro, yo sentía eso, ¿no? Que iba a encontrar a alguien que me iba a entregar una relación estable, cuando en verdad esa estabilidad tenía que observarle en mí y aflorarle en mí primero. Es que es así, Nati. En terapia de pareja usamos la analogía con el puente, dos pilares que deben estar bien sólidos para poder sostener de forma funcional
el puente, si no, no funciona. Tú como arquitecta también lo sabes, Sí. ¿cierto? Tal cual, pues. Sí. Oye, Nati, ¿qué otra estrategia antes de ir cerrando de a poquito el programa de hoy, que ha sido súper enriquecedor? Te juro que me ha encantado y te tendría 3 horas aquí sentada. Yo puedo venir todas las veces que, Ya, que ¿no? quieras hablar de muchos temas, Vamos me sacando encanta. aristas para próximos capítulos, sí o Sí, sí. me encanta. ¿Qué otra también estrategia te ha servido? O sea, pudiendo irte por la arista de la autoobservación o más de la comunicación asertiva, desde frases, lo que quieras mencionar también, para irnos más a lo práctico, a lo concreto. ¿Qué otra cosa? Además de los recursos que ya he entregado hasta ahora, que me encantaron, la respiración, lo voy a aplicar, pero fijo. Meditación, ¿no? Y te lo juro, siempre he dicho, soy mala para meditar, pero obvio que uno puede. Mira, de hecho, cuando uno, bueno, la formación que yo tuve de meditación, te pedían, ojalá, meditar 5 minutos diarios. Igual es Entonces harto. uno también... A uno, sí, para mí. Pero uno también se queda como con esa idea, que también está muy popularizado hoy en día, como el fin de semana. Claro, Me fui el fin de semana a un retiro. clásico, sin teléfono. Claro. Y las hice todas. No, eso se mantiene, se tiene que mantener en el tiempo. Y llegué levitando Dalca. Sí. Yo siento que, bueno, en cuanto como a la comunicación en sí, hablar todo, ¿no? Lo que nos gusta, lo que no nos gusta, ¿no? Y esto, bueno, también hacerlo desde la asertividad o hacerlo desde la no asertividad, ¿no? Pero también como conversar, a eso me refiero. Es muy importante la conversación, siento yo. A mí que me era algo difícil en mis primeras etapas de relaciones en pareja y en otros vínculos también, ¿no? Con decirle a mi mamá, por ejemplo, cosas que me incomodaban de sus formas, o decirle a mi papá cosas que me incomodaban de sus formas, pero también no desde el ataque, ¿no? Es como, por ejemplo, me pasó con mi mamá, que en algún momento me di cuenta que me molestaban cosas de ella, pero no era porque me molestaran cosas de ella, sino que me molestaba estar yo repitiéndolas. ¿El espejo? El espejo. Entonces ahí también darme cuenta de, mamá, tú tienes la libertad de ser como tú quieras ser. Soy yo la que tiene que hacer el ejercicio de no repetir los patrones que no quiero repetir. Exactamente. Pero no puedo castigarte a ti. Uno lo hace, todos caemos en por eso. ser quien tú eres. Y eso también pasa en las parejas. Porque, por ejemplo, no sé, a mí me pasa con mi pareja, y eso también es algo como que conversamos, de tener como... Y a eso voy con que de repente, claro, uno intenta dentro de lo posible tener una comunicación asertiva, pero yo los incito como a tener comunicación. Hablar, diálogo. Hablar, diálogos constantemente. Hoy día, bueno, yo también no tengo esas costumbres, pero he visto que sí se da mucho esto como de estar compartiendo y en verdad tú estás con tu celular y yo con el mío. O sea, intenten darse el almuerzo, el desayuno, el rato en el auto en que están compartiendo ir a algún lugar, pero ejercitar la comunicación. Porque si voy ejercitando la comunicación en lo cotidiano, sea en lo que sea, también voy a ir ejercitando mi comunicación asertiva. Y en eso es conversar realmente de todo. O sea, si bien yo comenté que claro, no, gracias a su contexto, iba a decir por suerte, pero gracias a su contexto, él es un hombre que no tiene estos conceptos de roles de género, sobre todo en lo doméstico, pero sí llegamos a acuerdos. ¿Quién lava? ¿Quién seca? ¿Quién guarda la loza? Nosotros, por ejemplo, actualmente, después de haber pasado por las situaciones tradicionales, hoy en día nosotros decidimos cada uno tener su pieza. Práctico. Y eso ha sido lo mejor, porque cada uno también tiene sus órdenes, tiene sus tiempos. ¿Quién es el que ronca? Él ronca, yo estrangulo. Típico, típico. Él ronca, yo estrangulo, con mi gata, entre las dos estrangulamos. Entonces también ha sido como muy bonito, muy coqueto, como prolongar un poco el pololeo, así como, oye, ¿quieres venir a dormir hoy día conmigo? Buenísimo, me encanta. Te invito a dormir hoy día conmigo. O a ver una película juntos, cosas así como que también hemos como cultivado ese espacio de estar juntos. No lo damos por sentado. No hay que dar nada por eso. No lo damos por hecho.
Em, y pueden ser cosas, entre comillas, tan banales y tan domésticas como quién lava los platos, quién seca, quién guarda, a cosas que son más pudorosas y que por momentos no nos atrevemos ni siquiera a reflexionarlos en nosotros mismas, que son, por ejemplo, temas sexuales, temas de mi cuerpo. Mujeres que nos están viendo, se han hecho la reflexión de qué cosas les gustan en la cama y qué cosas no, o han seguido repitiendo el patrón conductual que nos autoimpusieron. Hombres, les han preguntado a sus mujeres si les gusta lo que están recibiendo en la cama o no, o son ustedes capaces de decirle a sus parejas, o parejas mujer-mujer, hombre-hombre, son capaces de verbalizarse y decir, ¿sabes qué? Me gusta que me hagas cariñito ahí. ¿Sabes qué? No me gusta tanto cuando llegas a esa área, ¿no? Porque también venimos con tantos contextos, la sexualidad es algo que lamentablemente hoy en día al parecer se aprende como de la pornografía o de un contexto que es desde una fantasía que no es el mundo real de la sexualidad. Sí, pues está muy sobrevalorado, muy sesgado en realidad. Oye, ese tema también podríamos profundizarlo en una segunda parte, porque es un mundo la sexualidad, pues. Es un mundo, y es un mundo como cada persona e individualidad somos, entonces lo que te gusta a ti no necesariamente es lo que me gusta. Por ejemplo, es único y irrepetible. Por ejemplo, algo como que conversaba con una amiga hace un tiempo atrás. Ella me decía, ay, a mí me carga que me hablen. A mí me encanta que me hablen. A mí igual. Pero eso no tiene por qué saberlo la otra persona. Claro. Y si somos de mundos diferentes y si a mí me gusta y a la otra persona no, entonces nos conversamos en todos los matices que tiene la relación o asumimos. Ese es otro ejercicio también muy bonito, que es no asumir, preguntar. Oye, es que sí, tal cual. Yo creo que esa pregunta de reflexión podríamos dejarla para cerrar también el capítulo, porque es un ítem, el sexo, como también las labores domésticas, que se cruza con la afectividad. ¿Y cuántos más con Nati? Si podríamos, como te digo, estar hasta mañana hablando. Oye, pero bueno, ¿cómo te sentiste hoy día en este capítulo? Diste mucha información. Harto, me encanta, muy práctica. Me encantaría dar más información, pero también siento que, claro, como es algo que yo estoy aprendiendo, por momentos que tengo que identificar, a ver en qué momento, porque también yo fluyo en el cotidiano, en lo que estoy sintiendo, entonces entregarlo esto a ustedes también, como les decía al comienzo, no es desde una visión experta, es como desde mi propio camino, tanto desde mi camino de meditativo de autoobservación, como mi camino romántico de esta expectativa que he tenido de vivir una relación de pareja estable, y cómo me doy cuenta que eso al final, a pesar de que parezca muy cliché, se construye. Tal cual. Y se construye en el cotidiano, así que me he sentido estupenda, me he sentido fantástica. Muchas gracias por la invitación. Feliz, pues se construye, ahí viene la arquitecta, como la arquitecta del amor. La arquitecta del amor. Sí. Oye, y lo otro antes de terminar, Nati, también, bueno, para que la gente sepa, a propósito de que la Natalia es arquitecta, entonces tiene su estudio, ¿se dice, no? Sí, estudio de arquitectura. ¿Dónde, cómo se llama, número? Bueno, porque quiero hacer un quinto en algún momento aquí, así que muy bien, quizás muy bien. Yo creo que te voy a llamar. Sí, vengo a hacer, bueno, yo soy lado A y B, como dice la gente. Que yo al final lo mezclo todo, como que ya me he disociado un poco, soy en todas partes, intento ser lo más auténtica que puedo, porque es lo que me hace bien a mí. Es lo importante. Soy actualmente, ya llevo algunos años siendo funcionaria pública, me desenvuelvo como arquitecta en diferentes áreas y he también pasado por diferentes instituciones. Según mi astróloga, es porque ser funcionaria no es mi vocación real. Independiente. Es ser independiente. Y si bien también aproximadamente hace 5 años, ahí sí que creo que tuve la suerte, o el universo me ama mucho, porque me ha regalado clientelas que quieren trabajar con la visión que yo tengo desde la arquitectura. Yo soy arquitecta especializada en geometría natural, geometría solar. Mi página el año pasado recién, si bien como digo llevo 5 años logrando tener clientela que está interesada en trabajar con geometría sagrada, recién el año pasado
llevo un año, un poquito meses. Me abrí a publicarme por Instagram, así que me pueden seguir en mi página N8L Arquitectura. N8L. Ya, perfecto, para que quede muy claro. N8L Arquitectura. Instagram, hasta el momento solamente tengo esa vía para mostrarme. Estudio de arquitectura y me gusta de mí también decir arquitectura en estudio. Perfecto. Así que para que me sigan. ¿Número de teléfono ¿tienes allá o no? ¿No? ¿O no damos número? Ya, por el Instagram. Sí, por el Instagram se comunican de él. Pensé que era un anexo, ya, pero... No, aún no llegamos Perfecto. a la capacidad Ahí te voy a seguir. de inversión. Eso, vamos de a poquito. Ahí te voy a seguir, Nati. Nati, ha sido un gustazo, pero me encantó el programa. A mí igual, te lo juro. Gracias. Mucho aporte, así que ahí nos estamos viendo en una pronta ocasión para conversar sobre todo las aristas de esto y más. Así que cuídense mucho, que estén súper bien. Nos vemos. Chao.